Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión revisaremos cómo catalogar pinturas según el código de catalogación RDA en el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecario COJA. En primera instancia, pues tenemos nuestro recurso de información, en este caso, como ya decíamos, una pintura, y hay que saber dónde podemos localizar la información más relevante para poder realizar la catalogación descriptiva de este material. Esto variará mucho en función de la pintura, bueno, dónde podamos encontrar la información. Regularmente, las pinturas pueden estar firmadas por el artista. Habrá ocasiones como esta, en la que sí está ahí la firma del artista, en este caso René Magritte, del cual, bueno, ya se investigaron sus fechas de nacimiento y muerte. Puede que esos datos no estén aquí, en ocasiones pueden estar en la parte trasera de la pintura, pueden estar también en el marco, ya sea en la parte delantera o trasera, ya sea escrito por el mismo artista o por alguien más. Habrá ocasiones en las que no está ahí la información, entonces, bueno, quizá tengamos que recurrir a fuentes externas de información, pueden ser catálogos razonados, catálogos de artista, podríamos revisar incluso monografías respecto al artista o respecto a ciertos movimientos pictóricos, entonces, bueno, de ahí podríamos obtener algo de información. Bueno, también es importante identificar, en este caso, la técnica o luz sobre tela y las medidas de la pintura. Antes de continuar, aquí les hago la invitación para que vean otros videos que ya he realizado anteriormente y que ayudarán por mucho a poder realizar la catalogación de pinturas. En primera instancia, aquel que habla sobre fuentes de información para catalogar en RDA, y mucho tiene que ver con esto que les comentaba, de dónde podemos obtener información de utilidad para realizar la catalogación descriptiva de las pinturas. Y como ya les adelantaba, regularmente no vamos a encontrar quizá todo en el recurso, entonces, bueno, habrá que recurrir a fuentes externas. La invitación, bueno, es que vean este video, al igual que el segundo que les comento, que es de la etiqueta 008 en el formato MARC. Como bien sabrán, esta es una de las etiquetas más laboriosas, tiene varias posiciones y cada posición debe llenarse de manera meticulosa. Entonces, aquí para no hacer este video más largo, la invitación es que vean este de la etiqueta 008 para que, bueno, ya tengan una idea por adelantado de cómo pueden llenar esta etiqueta. En la descripción de este video dejaré un link para ambos videos para que, bueno, los puedan revisar antes. Aquí, bueno, ya entré al sistema COJA, entré a catalogación y iría a la sección de crear un nuevo registro de pintura, en este caso. Este yo lo habilité. Por default, COJA no trae este formato, o no al menos en la versión que yo utilizo. Entonces, yo creé un formato nuevo con las etiquetas que me pueden resultar de utilidad para catalogar este material. Entonces, bueno, aquí le di nuevo registro y me fui a pintura. Y bueno, respecto a la etiqueta 008 que ya les mencionaba anteriormente, hay un rubro para todos los materiales. De este rubro hablo, como ya les decía, más en específico en el video que les comentaba sobre la etiqueta 008. Pero además de ese sobre materiales generales, también tenemos uno para materiales visuales. En este caso tenemos algunas etiquetas más en particular para este tipo de materiales. De igual manera, en la descripción de este video les dejaré un link para que puedan acceder al apartado de materiales visuales de la etiqueta 008. Resulta muy importante porque hay cosas muy específicas para identificar este tipo de materiales que únicamente se pueden llenar en las posiciones de esta etiqueta, en particular para material visual. Entonces, aquí les hago énfasis en la posición 33 y 34, que bueno, es muy importante contemplarlas, ya que son únicas para las pinturas, y bueno, en este caso tiene que ver con el tipo de material visual y con la técnica. Aquí, bueno, la indicación es llenar la etiqueta meticulosamente para tener cada una de las posiciones bien determinadas. Aquí, bueno, yo ya les adelanto cómo llené la etiqueta 008 y de igual manera, pues llené la etiqueta 003 y la 005 que son de manera automática para el sistema COJA. Únicamente ustedes dan clic ahí y bueno, les llena de manera automática las posiciones que debe tener esta etiqueta. Entonces ya tengo el bloque de las etiquetas 0 de mi registro. Continuando con el bloque 0, pues bueno, tenemos uno que me parece muy interesante y que bueno, aquí dejo a su consideración más bien, es el apartado de clasificación. Cuando nosotros pensamos en la clasificación, por ejemplo, aquí yo utilicé clasificación LC, puede que de inmediato pensemos en libros o pensemos
en material impreso, en revistas, básicamente en material que tradicionalmente está en una biblioteca, bueno, son libros y revistas, pero aquí se puede llevar un poco más allá. Yo aquí me gustaría pensar que sí se puede llevar más allá, entonces realicé la clasificación contemplando lo que el LC estipula para pinturas. Entonces aquí en el apartado de pinturas, bueno, aquí va por pintura belga, por el Cotter por Magritte, que es M34, A74, que es por el título de la pintura, y el año de la pintura. Es conveniente, creo que sí se puede utilizar de buena manera el sistema LC para clasificar, sobre todo pintura. En el apartado de pintura se puede realizar una muy buena clasificación. Dejo a su consideración esto, a mí me parece que sí se puede adaptar muy bien a clasificar pinturas, no únicamente monografías sobre artistas. Entonces, bueno, aquí yo me di a la tarea de llenar entonces dicha etiqueta con los datos que encuentro en el esquema de clasificación LC. Yéndonos ahora al bloque de las etiquetas 1XX, tendría que introducir el nombre personal del creador. Regularmente esto se utiliza para el autor. En el caso de la pintura, pues un autor es el artista, es el que realizó como tal la pintura. Y entonces, bueno, aquí vamos a recordar un poco cómo se registra un autor personal, y en general, bueno, los autores se hacen de la misma manera, para Coja. Para Coja es importante realizar a la par que se hace el registro bibliográfico, el registro de autoridad. Entonces, bueno, tenemos que realizar el registro de autoridad para Magritte. En este caso, pues bueno, me pide buscar la autoridad, si es que ya la tengo elaborada. En este caso, no la tengo elaborada. La voy a elaborar, entonces, bueno, voy a tener que crear una nueva autoridad. Y bueno, esta ventanita que me abrió es del registro de autoridad. Aquí es importante no confundirnos entre la ventana del registro de autoridad y la ventana del registro bibliográfico que estoy realizando sobre la pintura. En este caso, pues bueno, estoy en el registro de autoridad que es sobre el artista y me doy a la tarea de registrarlo. En este caso, pues según RDA, tengo que registrar el apellido, una coma y el nombre de mi artista. Estoy registrando también sus fechas de nacimiento y muerte, que son estas de aquí. Y bueno, una vez realizado el registro de autoridad, eh, pues bueno, ya me lo integra dentro de mi registro bibliográfico. Entonces ya tengo aquí al artista y bueno, tenemos que continuar. En este caso vamos a ver el título. El título, pues bueno, le retour, entonces lo registro acá, lo escribo y como mención de responsabilidad, si recordarán en la pintura estaba firmada, y bueno, la firma decía Magritte, que es la firma del artista, entonces bueno, pongo la mención de responsabilidad, que es Magritte, hasta tal cual aparece en mi registro, y se acordarán que cuando vimos en primera instancia la pintura, yo puse entre paréntesis el título traducido. Aquí otra vez dejo a su consideración esto. Muchas veces, sobre todo si se quiere mucho arte en otros idiomas, puede resultar complicado a veces para el usuario familiarizarse con ciertos títulos o a veces conocen el título en su idioma, en el idioma que ellos hablan y no en su idioma original. Aquí el idioma original, bueno, es el que está en el idioma del artista, en el que él lo puso, en este caso un idioma francés, pero yo aquí me di a la tarea de traducirla también y bueno, también se puede colocar en el registro bibliográfico. Esto resulta muy útil, sobre todo si, por ejemplo, tenemos una colección de pinturas bajo un contexto muy local y se quiere dar énfasis a cómo sería este título traducido, se puede colocar. Para eso está la etiqueta 242 en el formato MAR. Entonces, recuerdan que un principio yo les dije que habilité un formato en particular de captura para las pinturas. Bueno, ahí incluí esta etiqueta. No siempre viene por default. Entonces, bueno, yo aquí me di a la tarea de agregarla. Tiene sus detalles también que tienen que revisar en los estándares de marca. Entonces, bueno, me di a la tarea de registrarla. Entonces, registré el título también en español para hacerla más funcional pensando en un usuario que hablara el idioma español. Entonces, bueno, ahí fue la parte en la que registré esto. Continuando con nuestro registro, en el caso de publicación-distribución, pues bueno, yo aquí coloqué eh, datos que tuve que investigar por mi parte, ya que en la pintura, pues únicamente les recuerdo hasta la firma de Magritte. Yo aquí partí del supuesto de que en la parte de atrás del marco viene el año y de que ahí fue donde lo encontré, entonces es una fecha segura. Coloqué la fecha, coloqué en este caso, productor, porque es el productor de la obra que es Magritte, como justo lo indica la pintura, y bueno, también coloqué el lugar donde fue producida.
En este caso, Bruselas, Bélgica, me di a la tarea de investigar por el año de la pintura si en ese año Magritte estaba radicando en esta ciudad. Y pues bueno, según mis fuentes, él estaba en Bruselas, Bélgica, entonces bueno, de ahí que la coloqué entre corchetes, ya que bueno, pues es la que, según mi investigación, me arrojó que es el lugar donde se produjo. Esta es una de las partes más complicadas. A veces las pinturas puede que no tengan el año, no tengan incluso quién es el que la produce. Regularmente es el artista el que la produce, pero bueno, eh, aún así, creo que aquí es importante investigarla y les reitero, pueden investigar por internet, en catálogos razonados, en artículos académicos, básicamente en fuentes de información externas, porque a veces la pintura no va a traer todos esos datos. Yo aquí les digo, como es un ejercicio, pues parto del supuesto de que si hay algunos datos, el que sí tengo seguro, bueno, es el de la firma. Aquí partí del supuesto de que el año está en la parte de atrás del marco, pero que no viene la ciudad. Puede que la ciudad venga, y quizá el artista decidió ponerla. En ese caso, pues iría sin corchetes. Aquí, les reitero, pues no tenía yo el dato de cómo estaría la pintura, entonces, bueno, me di a la tarea de investigarlo. Y bueno, ahora vamos al bloque de las etiquetas 3XX y más en concreto en la descripción física. En este caso, revisando RDA, dice que tengo que colocar las unidades y bueno, es una pintura al óleo. Aquí yo coloco la técnica, que es muy importante para, bueno, diferenciar qué tipo de pintura es la que tengo. Como bien saben, hay distintas técnicas. Esta es una de ellas, el óleo, entonces, bueno, en este apartado la coloco. En otros detalles coloco color, ya que, bueno, es una pintura, como bien pudimos ver al principio, que utiliza varios colores. Aquí en este apartado ustedes pueden colocar si es blanco y negro, si únicamente maneja un color o cualquier otra información relevante sobre esto de las tonalidades de color. Bueno, ustedes colocarían como otra información física a colocar. Las dimensiones que, bueno, vimos en un principio, que son 50 por 65 centímetros. Aquí es importante señalarla siempre en centímetros, como bien nos lo dice RDA. Y aquí, bueno, yo no lo coloqué en el ejemplo que tengo, pero a veces es importante para las pinturas saber si miden igual con o sin el marco. Yo aquí coloqué, bueno, las medidas como las obtuve, no tengo la pintura físicamente, entonces no sé exactamente cuáles son las medidas, pero bueno, si ustedes tienen la pintura físicamente, sería importante que colocaran ambas medidas. Yo aquí les reitero, no lo hice, pero es importante porque muchas veces puede que la pintura tenga que quitarse el marco quizá, o para una exposición sea importante colocarla con o sin marco. En fin, esta puede resultar relevante, entonces, si fuera el caso que van a colocar la medida con marco, pueden colocar entre paréntesis la medida con el marco. Pueden poner entre paréntesis, por ejemplo, 40 por 55, medida sin marco, y bueno, ya estaríamos diferenciando una medida de la otra. Les recomiendo que coloquen las dos, quizá no sea necesario, no siempre puede serlo o no ser tan relevante, entonces bueno, yo aquí coloco no lo considero relevante, pero ustedes mismos pueden definirlo, ya sea por la política de su entidad catalogadora, que lo considero no importante, y bueno, aprovechando la flexibilidad que nos dan RDA con sus pautas, pues podemos establecerlo o no. Continuando, bueno, con estas etiquetas del bloque 3XX, tenemos la 336, que bueno, aquí coloqué pintura, que es el tipo de contenido, sin mediación. Recuerden que cuando lleva sin mediación, quiere decir que no requiero de un aparato especial para poder percibir el recurso de información. En este caso, para una pintura, pues únicamente con mi vista lo puedo percibir, al igual que como ocurre con un libro que se coloca sin mediación, yo para ver una pintura no necesito pues nada en particular, la puedo percibir directamente, entonces es sin mediación. Otro importante, bueno, es el soporte, en este caso lienzo. Aquí esto puede ser muy polémico. Yo coloqué lienzo, pero revisando las listas que la LC coloca y que, bueno, dentro del RDA Toolkit también coloca, no encontré lienzo. En este caso, pues creo que sí le faltaría esta información porque tendría que colocar este soporte, ya que es muy importante para la pintura, ya que no es lo mismo un soporte que el otro. En este caso, quedaría incompleto la información que di en un principio, porque tengo que es un óleo, pero no estoy diciendo sobre qué se coloca. En este caso está colocando sobre el lienzo. El lienzo es el soporte de la pintura como tal. Entonces, bueno, yo aquí lo coloqué. Recuerden que muchos de la información que va en estas etiquetas nos la estipula el mismo RDA o nos la estipulan ya listas muy definidas. En el caso de LS ellos tienen una lista ya definida, pero bueno, no se limita a esto, no está limitado a lo que está ahí, entonces nosotros podemos colocar unas y esto nuevamente va en función de
nuestras políticas y sobre todo la funcionalidad que se le da al usuario. Si para el usuario es funcional ver el soporte con este nivel de precisión, pues se puede colocar. Si fuera óleo sobre madera, pues bien podríamos colocar madera. En el caso particular de las pinturas, creo que es muy importante esto y todavía no está muy bien desarrollado ni en RDA ni en el formato MARC. Entonces, tenemos que ser muy hábiles para saber en qué apartado podemos colocar esta información que es relevante. Quizá ya en un futuro se desarrolle más RDA y formato MARC respecto a pinturas y bueno, esperemos que así sea y bueno, quizá esta información cambie, pero si nosotros la mantenemos de manera regular, ya va a ser más fácil realizar este cambio. Entonces, la invitación es que si lo hacen de una manera, pues se mantengan regulares en hacerlo de esa manera. Ahora, yéndonos al bloque de las etiquetas 5XX, yo aquí decidí colocar una nota, en caso de la nota de exposición, que me pareció interesante, poner dónde está expuesto esta obra. Yo aquí, desde luego, inventé este dato. No me consta que esta pintura se haya expuesto ni en este museo ni en este periodo. Es únicamente para el ejercicio y bueno, coloqué que fue expuesta en el Museo del Palacio de Bellas Artes, México, entre estas fechas. Me parece que es un dato relevante, sobre todo si trabajan en galerías o museos. Quizás sea muy importante saber eh, qué tanto ha viajado esta obra para exposiciones. Este es un dato que siempre le da pues mucha importancia a la obra. También es importante que esto lo pueden llenar basándose en catálogos razonados. A veces los catálogos, ya sean razonados o no sobre pinturas, indican dónde se ha expuesto ya esta pintura. Entonces, puede que este dato lo complementen revisando, les reitero, catálogos del artista, catálogos razonados, quizás hasta monografías del artista también, puede que ahí encuentren este dato. Me parece que es relevante y es muy importante para la historia misma de la pintura. Y nuevamente, esto va en función de su entidad catalogadora. Quizá si ustedes trabajan en un museo al que le interesa mucho saber qué tanto circulan sus obras en exposiciones o como préstamos para otros museos, esto puede resultar pues muy revelador y muy importante para la historia de la entidad catalogadora, en este caso imaginemos un museo, pero también para la historia misma de la pintura. Y bueno, continuando, aquí otra parte que también es muy complicada, creo yo, es la parte de catalogar por tema. Es muy difícil catalogar por tema todo aquello que es artístico. Yo aquí más bien les recomiendo realizar un índice de género-forma. Ya anteriormente en otro video había hablado sobre los índices de género-forma, más en concreto sobre literatura y sobre sagradas escrituras. En la descripción de este video les voy a dejar un link para que lo puedan revisar. Ojalá puedan hacerlo, ya que ahí, bueno, se resuelve mucho del por qué la obra artística en general no es sujeta a ser catalogada por tema. Cuando lo es son casos muy particulares que requieren que un especialista analice la obra. En este caso, quizás sí se requiere, más bien, no creo, sí se requiere que un especialista analice la pintura para que, bueno, nos pueda decir quizá la corriente, quizá algo que vaya implícito o que se requiera para la recuperación de la obra. Yo en este caso me fui, bueno, por la corriente artística, en este caso, pues el surrealismo, ya que, bueno, René Magritte es surrealista, entonces esta pintura es surrealista, pensando en generar un índice de género. En este caso, pues, como mi género, digamos, sería el surrealismo, para ir agrupándolas, todas las pinturas surrealistas, poder recuperarlas por algún criterio. Nuevamente, este criterio, pues ustedes aquí tendrían que establecerlo. Tendrían que, ¿por qué no auxiliarse de un especialista en arte? Si ustedes ya son especialistas en arte y en catalogación, es decir, en ambas disciplinas, pues bueno, será muy enriquecedor, creo, la forma en la que pueden generar sus índices de género. Yo aquí me limité únicamente a la corriente artística, pero los índices prácticamente ustedes pueden definir todo lo que les resulte funcional para sus usuarios y para su entidad catalogadora. En este caso, pues bueno, índice de género forma con surrealismo. Ya casi concluyendo, pues bueno, el último bloque que me pide colocar si es material visual y bueno, si utilicé algún sistema de clasificación en particular, le digo que utilicé LC. Y aquí, bueno, ya únicamente faltaría guardar a mi registro y pues con esto ya, tendría mi registro. Me gusta esta forma de visualizarlo en ISBD sobre todo. Como vemos, pues bueno, me da la información de manera muy amigable, muy sencilla, quizá para un usuario. Esto puede ser especialmente útil, creo yo, para museos y galerías. A veces creemos que por estar trabajando con bibliotecología, con información que regularmente tiene que ver con la información escrita, pensamos que estos códigos, estos lineamientos de catalogación solo se aplican a libros cuando no es así, cuando los podemos llevar más allá.
Imagínense pues llevar esto a un proyecto museográfico o catalogar obra de arte de esta manera, de una manera que está normalizada, que está regularizada, que se puede ver con formatos codificados, con estándares. Esto le da mucha seriedad a un proyecto. Me imagino un proyecto museístico o una galería que se maneje de esta manera. Pues creo yo que aquí tenemos un área de oportunidad los bibliotecólogos, pudiendo llevar la organización documental a las obras de arte, viendo que sí hay lo suficiente, sí hay los códigos de catalogación para hacerlo, los esquemas de clasificación para hacerlo, los sistemas para registrarlos, los sistemas de bases de datos, los sistemas de lenguaje de marcado. Creo que aquí más bien, pues es nuestra iniciativa, que tengamos esa iniciativa para llevar la catalogación más allá y bueno, demostrar que no únicamente trabajamos con libros o trabajamos en bibliotecas, sino que nuestro trabajo va más allá y tiene que ver más con la información y con los recursos de información, independientemente de su soporte o de la entidad que busque tenerlos organizados. Y bueno, pues con esto terminamos este video. Espero que les haya sido muy útil, que les haya gustado y que bueno, les sea de alguna utilidad. Los invito a que se suscriban a este canal, a que den like a este video y bueno, nos estaremos viendo entonces en el próximo video.